Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. Esta semana tuvimos noticias de la economía de Estados Unidos, país que durante el 2022 ha sido el centro de atención debido a la fortaleza que ha tenido el dólar durante todo el año. Si bien la inflación empieza a ceder lentamente, la Fed dio el mensaje de que esta podría seguirse manteniendo durante 2023 y asimismo la subida de las tasas podrían seguirse presentando durante los próximos meses y no se sabe con certeza hasta cuándo. Esto abre una alta probabilidad de que exista una recesión en Estados Unidos para el año entrante y que de hecho el consenso de los analistas indica que esto podría ocurrir alrededor de la mitad del 2023. En este episodio expondremos las perspectivas de Scale para nuestro próximo año y trataremos de confrontar algunas ideas que se escuchan en el mercado. Entonces, bienvenidos a todos. Hola, Guillermo. Hola Julián, un saludo muy especial para toda la audiencia de Scale. Bueno, Guillermo, nos vamos a concentrar a hablar del 2023. Si bien el 2022 ha sido muy retador para las inversiones, pues el 2023 garantiza emociones y garantiza volatilidad y mucho movimiento y es parte pues, de este ejercicio que nosotros hacemos en este podcast de compartir perspectiva y pues precisamente cuál podría ser un plan de acción. ¿Cómo se siente usted cerrando este 2022 y ya preparando el 2023 con toda la investigación que se ha hecho y que se está haciendo? Trato de pensar cómo estaba el mundo hace una década, cómo estaba el mundo en el 2013. Los grandes cambios que han existido en esa década, tratar también de expresarlos en una buena idea de inversión para el 2023. Creo que el tema sigue siendo las monedas y la atención más importante de nosotros va a estar en las monedas. Pero venga, esperen un momento. Cuando usted dice monedas, ¿significa a qué se refiere con revisar monedas? ¿Se refiere a revisar países, empresas de países, tecnologías de países o algún tipo de trabajo con monedas como tal? Digamos, en el 2013 hubo un proceso bien interesante en Japón porque empezaron unas reformas que se llamaban Abenomics. Era cuando Shinzo Abe era el presidente y él hizo tres reformas que se conocían como las tres flechas de Abe. Y la idea era sacar a Japón de esa profunda deflación. Y eso cogió por sorpresa al mercado. Cogió por sorpresa al mercado porque fue una devaluación en el yen grande que hizo que las acciones en Japón se dispararan. No fue exitoso porque lo que estructuralmente mantuvo a Japón en deflación es de alguna manera la globalización. Hoy eso no está ahí. Hoy las cadenas de valor se están reconfigurando. Hoy el mundo necesita una alternativa a China. Y yo creo que para mí 2023 se llama Japón. Bueno, qué interesante. Ahorita de pronto volvemos un poco más a hablar de este país que empieza a salir ya en muchos escenarios y en muchas diferentes conversaciones respecto al próximo año. Pero venga, Guillermo, entonces, antes de regresar a qué oportunidades pueden existir, quisiera como construir un poco qué creemos que va a pasar en el contexto del 2023, cuál es nuestra perspectiva y al final pues vamos a ver pues qué plan de acción se puede tomar. Pues la primera pregunta clave, y lo planteo un poco en la introducción del episodio, es, ¿hay o no hay recesión en Estados Unidos en el 2023? Hay. O sea, hay una muy alta probabilidad. Yo creo que realmente el dato de recesión, cuando sea oficial, es como ya contar la noticia vieja. ¿Sí? El mercado de acciones nos está diciendo desde hace rato que estamos en recesión. El mercado de commodities, cuando uno mira las variaciones año a año del índice de precios al productor, también nos está indicando que estamos en recesión. Cuando miramos el petróleo, también nos está indicando que estamos en recesión. Cuando miramos los metales, el cobre, también nos está indicando que estamos en recesión. ¿Qué faltaba? Los bonos. Los bonos del tesoro, usualmente en recesiones deberían hacer un rally, pero como estaba tan, llamémoslo así, tan enquistado el concepto de inflación, pues los bonos habían sufrido. Este mes ya empezó a haber un rally importante en los bonos del tesoro. ¿Qué quiere decir? Que hay un pulso entre dos narrativas, inflación y recesión. Ese pulso en el 2023 se va a inclinar hacia el lado de la recesión.
la variable clave va a ser el empleo. O sea, apenas empiece a verse un dato importante de desempleo, toda la narrativa de la Fed va a cambiar. ¿Sí? Hoy, la preocupación más grande de la Fed, lo vimos ayer, fue inflación. Y sigue dando subidas de tasas, sigue indicando un camino fuerte, sigue indicando yo no voy a perder mi credibilidad y lo está haciendo manteniendo las tasas altas y dando expectativas que esas tasas van a continuar altas. Sí, pues inclusive en ese discurso del presidente de la Reserva Federal, pues también resaltó mucho que todavía el empleo se ve saludable en Estados Unidos a pesar de las subidas de las tasas y de estar ya las tasas en un 5%. Y ahí va encaminada mi siguiente pregunta, Guillermo, pero acabo de caer en cuenta que de repente puede ser bueno para nuestros oyentes clarificar qué significa una recesión y qué implicaciones tiene una recesión en Estados Unidos, en Latinoamérica, y retomamos y seguimos hablando un poco de lo que puede llegar a pasar el próximo año. Sí, tú tienes una muy buena definición. Me gusta la definición que tú tienes, la de los 2 meses Ah, consecutivos de bajo crecimiento, ¿no? dos trimestres. Básicamente la definición técnica es que se declara una recesión en un país cuando por 2 meses consecutivos el Producto Interno Bruto de ese país ha decrecido o está en negativo o está por debajo de cero. Y por eso es que hoy en día no hay una recesión. Técnicamente no se ha declarado una recesión en Estados Unidos y por eso es que muchos de los analistas dicen que debería esperarse que llegue a mediados del próximo año, porque podría empezar a pasar que se vean los efectos durante el primer y segundo trimestre del 2023, de tal manera que la recesión se declare en la primera mitad del próximo año. Guillermo, y ahorita retomando el tema de la Reserva Federal, estas decisiones, pues recordemos que también hay un mandato constitucional que tienen los bancos centrales de todos los países y en particular el de Estados Unidos, pues tiene un objetivo de llegar a que la inflación sea del 2%, que esto básicamente pues es según los estudios que tienen para mantener el poder adquisitivo de la población y estas personas que también van saliendo de su edad productiva y necesitan seguir viviendo por muchos años más de sus pensiones, pues un 2% es algo que puede mantener esa salud financiera en el país y que la gente pueda seguir accediendo a lo que necesita para vivir. Entonces, mientras la inflación se mantenga por encima del 2%, pues vemos que la Reserva Federal está en esa presión de bajarla y la única herramienta que está teniendo en este momento y que se ha visto en la historia, pues es subir las tasas de interés. Pero eso es lo que nos está llevando precisamente a inducir una recesión, a inducir un decrecimiento económico en el territorio para forzar la caída del consumo y forzar la caída de la inflación. Entonces la pregunta aquí va es, ¿hasta cuándo cree usted que va a estar la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo las tasas? Nuestra tesis es la Fed es reaccionaria, ¿sí? No está siendo como proactiva, no está anticipando. O sea, yo creo que lo que realmente está creando la volatilidad en la inflación son las disrupciones en las cadenas de valor. Entonces, los efectos de los inventarios, eso pesa muchísimo más que la misma acción de la Fed. O sea, la Fed está yendo detrás de esa oscilación. Entonces, la Fed llegó tarde a la inflación, a aceptar que la inflación se había subido, la subestimó y ahorita probablemente está sobreestimando la inflación y va a llegar tarde a la desinflación. ¿Cuándo va a llegar? Cuando vea un dato de desempleo, porque entonces se activa el mandato de la Fed, porque el desempleo también es uno de los mandatos, estimular el empleo es uno de los mandatos también de la Fed. Ahora, cuando uno mira el PIB o cuando mira estos datos, cuando se publican, pues ya ha pasado mucho. O sea, si son 2 veces consecutivas de 6 meses, eso tiene revisión. O sea, la recesión pasó 6 meses antes cuando vimos el dato. Entonces, realmente no estamos teniendo información en tiempo real. Luego, sí o sí, el mercado tiene que anticipar esa recesión. Las compañías sienten eso antes. No es que porque estamos en recesión, es que las ventas de la compañía van a bajar. No, bajaron primero y después el mundo se dio cuenta que estaba en recesión. Entonces las acciones van primero. Lo primero que se siente son los commodities. O sea, si dividimos el mercado en cuatro actores, ¿sí? Tratemos de dividirlo en cuatro tipos de traders: los traders de metales, los traders de bonos, los traders de acciones y también podemos pensar en los traders de energía. El primero es el que tiene más relación con la economía real, o sea, los metales. El cobre ha caído. ¿Sí? La variación año a año del cobre ha caído, lo que está diciendo estructuralmente hay un problema en la demanda, ese problema en la demanda está relacionado con lo que está pasando en China, que se va a reactivar, ok, eso va a ser positivo, pero por ahora existe ese problema en la demanda. Cuando uno mira todo el complejo de commodities, ha caído. Y pues las acciones, un grupo de acciones
pues ya han tenido una caída significativa. Cuando uno mira el PMI, que es un muy buen indicador, ese sí es de real time, de qué está pasando con la economía, pues en Estados Unidos está por debajo de 50. Ese es un súper indicador líder de que estamos en recesión. Entonces, casi que la pregunta es, ¿va a haber recesión? No, estamos. Simplemente que no se han publicado. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Ok, ok. Pues sí, y bueno, inclusive si miramos también las noticias recientes de las empresas de tecnología, que son las que primero empezaron a tomar acción y previendo esa eventual caída de sus ingresos en los próximos meses, pues empezaron ya a tomar medidas, pues despidiendo personas y eliminando posiciones de trabajo, pues dadas estas circunstancias y estas proyecciones. Entonces, pues ya empiezan a ver como estos campanazos. Y pues, Guillermo, al final, pues muchas veces nosotros hablamos mucho de Estados Unidos, pues porque muchos de la forma como trabajamos en Scale y nuestras tesis de inversión, pues se conectan a nivel global, se mueven en el dólar y pues que los grandes protagonistas en este ciclo económico, pues terminan siendo empresas norteamericanas, entre algunas otras que pueden estar del resto del mundo. Pero cómo todo esto que estamos hablando, que está pasando en Estados Unidos, la toma de decisiones de la Fed, de la Reserva Federal o el Banco Central de Estados Unidos, todas estas situaciones que están pasando con las empresas norteamericanas, ¿eso cómo impacta a Latinoamérica, en particular un Colombia, un México, un Brasil? Ahí cómo podemos ayudar a nuestros oyentes que principalmente están en estos territorios a entender, pues, para dónde va todo este movimiento que viene desde Estados Unidos y qué puede pasar en nuestros países. Juli, siempre cuando uno, digamos, pongamos un ejemplo del peso colombiano, pongamos un ejemplo del peso mexicano, uno coloca la franjita de recesión y mira qué pasa con la moneda, todas están asociadas con una devaluación de la moneda. O sea, y es lógico, porque cuando hay recesión, pues hay una preferencia por liquidez de corto plazo. Cuando hay recesión, se prefiere el dólar a las monedas que tienen más riesgo. Cuando hay recesión, pues la demanda por los commodities disminuye y la mayoría de los países latinoamericanos son exportadores de materias primas. Luego uno no quiere tener exposición a, a esa contracción en la demanda. Entonces la primera consecuencia es la moneda. Yo creo que viene más devaluación y es por el contexto macro. Ahora, esa situación se vuelve interesante porque digamos que todo el ciclo inflacionario está siendo dominado por Estados Unidos, pero si viene una desinflación en Estados Unidos, no necesariamente va a bajar la inflación en Latinoamérica por la moneda. Sí, entonces hay cosas interesantes. Ahora, por poner una perspectiva, ¿no? Porque pues la pregunta natural es, bueno, si viene recesión, ¿compro o no compro? ¿Compro o no compro acciones en Estados Unidos? Y pues la tesis dominante es que falta una caída, que hay mucho pesimismo en el mercado. Entonces, cuando suceden ese tipo de cosas, a mí me gusta poner en perspectiva la caída. ¿Sí? ¿Qué tan inusual es la caída que está en el Standard Poor's? Hoy el Standard Poor's está cayendo el 25%. En octubre del 2022, digamos que fue esa máxima caída. La caída fue más grande en marzo del 2020. Tuvo otra caída en el 2009, tuvo otra caída en el 2002, pero digamos en los 80, en los 50, hubo muchas caídas del 20% que rebotaron un año después y llegaron a nuevos máximos. Entonces, lo que yo siento es que este es un mercado mucho más volátil. La volatilidad está siendo más grande que en el periodo del 2008 al 2020, pero es un mercado estructuralmente al alza y simplemente la volatilidad está diciéndonos, oiga, hay un nuevo componente de información que no estaban teniendo en cuenta las compañías. Yo creo que la gran lección del 2022 fue el mundo está reconfigurando sus cadenas de valor, el mundo está posicionándose para una guerra fría. Entonces, si uno entiende esa lección, entiende cuál es el desafío que están teniendo los mercados, pues vamos a llegar a descifrar que aquí hay ganadores y también perdedores. Entonces, desde el punto de vista de Latinoamérica, por ahora,
las monedas son un activo perdedor. Entonces, como efectos que podrían, como un resumen de estos efectos que podría tener la recesión de Estados Unidos eventualmente en Latinoamérica, entonces uno, pues es una eventual devaluación de las monedas, que en los artículos importados generaría también inflación en ciertos productos y pues puede sumar en los cálculos de inflación total del país. Entonces va devaluación, inflación. Hay uno que de repente usted no lo dijo ahí muy explícito, pero pues es natural, y es que cuando las empresas quieren estar en cash y estar en Estados Unidos, probablemente disminuye también la inversión de estas empresas estadounidenses en los países latinoamericanos, porque necesitan estar concentrados en mantener la operación básica, y eso eventualmente también podría traer pérdida de empleos de empresas americanas en nuestros territorios. ¿Le suena ese también? Sí, el tema de la región toca analizarla como con lupa y eso es para otro podcast. Pero yo creo que en la región hay, no, dicho, no se puede hablar de región. ¿Sí? Hay unos países que están bien posicionados para esta nueva configuración del mundo, otros que no. Digamos, desde nuestra óptica, México está súper posicionado para la nueva reconfiguración del mundo. En el resto de Latinoamérica hay un gran signo de interrogación. Interesante. Yo creo que hace unos días hace unos episodios hablamos de un eventual escenario de evaluación en México en 2023, pero está bueno hacer pronto también un podcast para hablar más en detalle de México, porque también inclusive para los que nos escuchan por fuera de México, pues puede ser eventualmente una oportunidad para explorar en sus inversiones, pues en este país, porque cuando hablamos, ahorita que hablamos de reconfiguración de cadenas de valor, y pues México aparece como uno de esos países alternativos a China, como lo son Vietnam, como lo es la India, como lo es Indonesia, como pues, y México está en ese grupo que lo hace muy interesante. Pero Guillermo, entonces, eh, hemos hablado mucho de la Fed, de las decisiones de la Fed, hemos hablado de qué está pasando en Estados Unidos y acabamos de pasar y tocar eh, cómo le puede impactar todo esto a Latinoamérica. El siguiente punto es, ok, está bien, gracias por estas noticias. Al parecer estas malas noticias pues me llevan a que tengo que prepararme, pero abre oportunidades también, porque están pasando cambios. Al final todo este proceso que se ve como una crisis en diferentes sectores, pues al final trae oportunidades y trae cambios. Hay unas nuevas tendencias que si nos ponemos, si dejamos de observar en el corto plazo y nos enfocamos a observar en el largo plazo, pueden traer también unos rendimientos muy interesantes y son unas oportunidades que pues hay que estudiarlas, pero pues asimismo todo esto expresado en vehículos de inversión, en portafolios, pues se puede ejecutar. ¿Qué tendencias vemos que pueden ser interesantes que en el 2023 ya son una oportunidad de inversión hacia la próxima década? Juli, yo creo que a nosotros se nos olvidan que los países, las naciones, los imperios son como seres vivos. ¿Sí? Ellos nacen, crecen, de alguna manera sus ideologías se reproducen y después mueren y son reemplazados por otro imperio más joven. ¿Sí? La riqueza de las naciones está definida de alguna manera por la capacidad de sus líderes de entender la transformación tecnológica. Entonces, el Reino Unido fue lo que fue porque tuvo la revolución industrial y porque sus líderes dieron los incentivos para que esa revolución industrial funcionara. Los Estados Unidos fue muy hábil en el tema del ferrocarril y después en la parte eléctrica y después en Internet sus instituciones fueron muy hábiles. Entonces, eso también creó unas oportunidades de crecimiento. China sabe que la tecnología es muy importante. China está empujando el crecimiento tecnológico y lo está haciendo casi a un mandato de Estado. Entonces, esos países están llamados a tener progreso y a tener más crecimiento. Entonces, eso ya crea una elección. Claramente hay un grupo de países que están en sincronías con esa transformación tecnológica y otros que no. Los que no, pues van a tener problemas. Los que no, los papeles de renta fija van a empezar a sufrir porque quiere decir que es un Estado que va a tener que gastar y gastar y gastar porque va a tener desequilibrio social. Hay un principio fundamental en la física y en el universo, y es que el nivel de entropía en el mundo es constante. Entonces, si yo tengo una revolución tecnológica, quiere decir que voy a crear más orden. Si estoy creando más orden, estoy organizando las cosas de otra manera, se arma desorden en otro lugar. Ese desorden es tensión social, ese desorden es guerra. ¿Sí? Entonces, mientras China y Estados Unidos están creando una revolución tecnológica, Rusia está fuera de esa revolución tecnológica.
Y como está fuera de esa revolución tecnológica, está provocando un conflicto. Latinoamérica está fuera de esa revolución tecnológica, no todos, pero está parcialmente fuera de esa revolución tecnológica. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Problemas sociales. La desigualdad se incrementa. Si la desigualdad se incrementa, pues el mandato de los populistas, que es lo que tenemos en toda la región es de izquierda, es una reacción a ese cambio. O sea, este es un cambio que tenemos que enfrentar, es un cambio estructural. O sea, es una transformación tecnológica que va a hacer que nuestra sociedad se conecte de otra manera, que va a hacer que muchos de los principios con que operábamos ya no funcionen. Por ejemplo, la longevidad. O sea, nosotros tenemos la idea de que la demografía es tal vez uno de los factores más importantes del mercado porque define el consumo. Pero si vivimos más, eso cambia todo. Si la expectativa de vida se sube 10 años, pues sí, vamos a tener más viejos, pero pues son viejos que consumen también. ¿Sí? Entonces, la tecnología está cambiando como nosotros mismos entendíamos la economía. Entonces, muchas de las variables que definían la economía no necesariamente van a ser las mismas en las próximas décadas. Entonces, yo creo que esta sí es una época fascinante. Es una época que vale la pena parar un poco y más que la velocidad, lo más importante es tener un buen rumbo. ¿Sí? Y el rumbo es la productividad. Entonces, el ángulo que uno le va a apuntar es qué tiene productividad. ¿Qué vamos a tener volatilidad? Sí, nada que hacer. Que los drawdowns en el Standard Poor's del 20-25% van a ser supremamente frecuentes. Pero en neto puede ser un mercado supremamente saludable. Ahorita que usted planteaba este tema de que no se trata tanto de velocidad, sino de tener un buen rumbo, se me vino a la mente una palabra que es en inglés, que en español no la tengo tan clara, pero en inglés que es velocity, que es precisamente como la mejor forma de verlo es como una flecha, en donde la flecha va muy rápida, pero va a un rumbo muy específico y no simplemente es velocidad porque sí, porque eso sería como ir en desorden. Y ahí, Guillermo, ahorita cuando estaba hablando usted de estas tendencias, pues hay cosas que parece que están pasando, como que se están construyendo, ya se empiezan a armar ciertas narrativas y que tiene sentido de repente estarlas observando mucho en 2023. Temas como que conforme van avanzando los años, cada vez más porcentaje de la población empieza a superar los 65 años. Esto significa más personas que no están produciendo y adicionalmente que empieza a haber menos mano de obra. Eso demanda temas de automatización, demanda temas de robots, que en muchas otras ocasiones hemos hablado. Y ahorita que usted habló de Japón hace un rato, me gustaría de pronto dar una vueltita a Japón, más cuando se están buscando alternativas para China. La digitalización, pues en general, yo creo que hoy no vale mucho la pena profundizar en temas de semiconductores, pero pues casi que toda la digitalización converge en los chips, sea de memoria, de comunicaciones o de procesamiento. Y bueno, ahorita también hablamos un poquito de la reestructuración de las cadenas de valor, donde un México, un Vietnam, una Indonesia, un mismo India, pues se puede beneficiar como alternativas dependiendo del tipo de productos. ¿Te gustaría que pronto profundicemos un poquito en este tema de la productividad, de la automatización de las necesidades que tiene el mundo y bueno, y la energía eléctrica, que se me estaba escapando, que también hace parte de esta productividad? Sí, sí, Juli, definitivamente. Yo creo que si hay un paralelo en la historia con lo que estamos viviendo, son los 50. Entonces, desde el punto de vista demográfico, era el momento de los baby boomers. Entonces, había un optimismo grande. Estados Unidos estaba en una tasa de crecimiento demográfico muy buena, había un consumo, fue después de la Segunda Guerra Mundial, ganaron la guerra, reconstruyeron las economías del mundo y había un boom, pero había un miedo también. En cualquier momento podía haber un ataque nuclear y estábamos en medio de esa guerra fría. Entonces, todos los 50 fue un mercado al alza, pero con bastante volatilidad. Entonces, yo creo que ese es un template parecido. Yo hago la analogía con la navegación. Lo más difícil en la navegación es en el viento, ¿no? Porque el viento lo hace uno perder el rumbo. Y la clave en este es el rumbo. Uno puede usar el viento lo puede distraer de la ruta, lo puede cambiar de rumbo, pero también puede usar el viento a favor y es lo que le da velocidad y hace que llegue a ese destino más rápido. Pero lo más peligroso de la volatilidad es que lo saca del plan. ¿Sí? Ponen a las personas nerviosas, si no tienen una construcción de plan sólido, pues salen de las posiciones y se salen del rumbo. ¿Y cuál es el rumbo? La transformación tecnológica. Ese es el rumbo que de alguna manera nos protege del mayor riesgo, que el mayor riesgo es no tener exposición a esa transformación tecnológica. Entonces, por eso es muy importante no dejarse llevar de la volatilidad
y no dejarse llevar del miedo de esa volatilidad. Entonces, volviendo a los baby boomers de los 50, lo que es interesante ahorita es que ese boom no es de personas, ese boom es de robots. Es la primera vez que hay millones de robots industriales. Y si uno mira la gráfica desde el 2011, es muy similar a, a ese fenómeno de los baby boomers, pero son robots, es mano de obra automatizada. Eso es muy importante, porque eso significa demanda por electricidad, porque eso significa que países como Japón, que tiene 300 robots por cada 10.000 trabajadores, Corea, que tiene un número similar, Singapur, Alemania, están muy bien posicionados para ese tipo de producción. Entonces, sí, supremamente interesante. Yo creo que se va a acuñar muy rápido un término que va a ser roboeconomics y va a ser el impacto de la mano de obra automatizada a la economía mundial. Y los robots van a empezar a pesar en las ecuaciones de consumo y van a empezar a pesar en las ecuaciones de demografía, irónicamente. Entonces, es un poquito, y a mí me gusta la ciencia ficción porque la ciencia ficción de alguna manera le da unos rasgos de cómo puede ser el futuro. Y en todas las películas de ciencia ficción del siglo XX, si uno piensa en Star Wars, siempre estaba el ser humano con un asistente robot, ¿sí? Que hacía alguna otra función, pero siempre lo está acompañando. Yo creo que esa pintura ya está pasando en Japón. Si yo ya soy una persona mayor, pues necesito asistencia en muchas cosas. Entonces, esos robots van a ser muy útiles para ese tipo de ser humano. Un ser humano que va a ser más longevo, pero va a necesitar asistencia para ciertas actividades que también son físicas, no solo como Alexa, que le ayudan a organizar algunas cosas, sino realmente pueden ser actividades físicas. Entonces, interesante. No, Guillermo, con eso que usted nos habla respecto a los robots y cómo pues, ciertas personas cuando ya van alcanzando cierta edad o tienen ciertas necesidades y esta imagen de Star Wars donde un ser humano va acompañado de un robot asistente, pues ya existe mucho en este momento y se me vino a la mente mientras iba hablando un episodio que grabamos, si no estoy mal, hace 3 episodios, 4 episodios con Álvaro Ríos, en donde hablábamos de la innovación que hay en la tecnología biónica para precisamente también ayudar a las personas con sistemas robóticos inteligentes, porque tienen inteligencia artificial, le ayudan al cuerpo y al ser humano a mejorar ciertas habilidades y ciertos pues, componentes. Ojos que ayudan a mejorar la visión, ojos biónicos que ayudan a mejorar la visión, bueno, ante una pérdida de movilidad, pues brazos robóticos. Entonces, claramente esto es una tendencia que hay que estar observando con mucha fuerza. Bueno, Guillermo, para ir concluyendo, hemos hablado de, al parecer, malas noticias porque empezamos hablando de un escenario de recesión, probabilidades de que las monedas latinoamericanas se sigan devaluando bueno, y naturalmente la recesión trae una caída en el consumo, disminución de las ganancias y obviamente pérdida de empleos. Esas son malas noticias. Pero se abren oportunidades, se abren posibilidades para actuar. ¿Cuál podría ser un resumen de posibles acciones para moverse y capitalizar oportunidades en 2023? La primera decisión es siempre estar en la puerta más flexible. Y la puerta más flexible es tener algo en los protagonistas de esa competencia tecnológica. Entonces, es Estados Unidos, dólar y de China. Es más difícil tener exposición al yuan, pero pues China también hay que tener exposición. La segunda idea interesante puede ser, bueno, ¿qué reacciones hay ante a ese mundo bipolar, por decirlo de alguna manera? ¿Dónde pueden nacer un nuevo país con oportunidades, una nueva tesis de inversión que se beneficie de ese contexto? Entonces está la idea que hablamos de Japón. Japón está súper llamado a ser no solo una gran tesis de inversión, sino a equilibrar el balance geopolítico en la región. Y la última, que es la más importante, es, tenemos tal vez una oportunidad maravillosa de estar en medio de una transición tecnológica. Porque cuando estamos en medio de una transición tecnológica, la única manera de gestionar el riesgo es aprendiendo. Y es aprender sobre algo que no está escrito. Eso es lo interesante. Por eso yo insisto, inversiones no se aprenden en un libro. ¿Sí? Inversiones se aprende tomando riesgo, se aprende invirtiendo. ¿Sí? Hay buenos instrumentos, como la navegación de nuevo. Si uno tiene muy buenos instrumentos, pues la navegación va a ser más fácil. Pero siempre hay algo que no se conoce. Siempre hay un terreno nuevo que no sabemos exactamente cómo hacer. Y ese es el gran desafío en inversiones. Entonces, este es un riesgo que sí o sí se tiene que tomar, porque el cambio, querámoslo o no, está ocurriendo.
Entonces, sí o sí, tengo que construir un plan y las personas que creen un proceso de aprendizaje en esa dirección, pues tienen una ventaja competitiva gigante. Y venga, Guillermo, que pues quisiera como redondear estos tres puntos que usted plantea, en que al final todo gira alrededor de selección y nosotros hemos sido muy enfáticos en nuestra línea de pensamiento y la metodología como buscamos entender el mercado, pues precisamente es buscando evitar los perdedores y seleccionar los posibles ganadores. Y aquí precisamente usted nos da una lista en estos tres puntos que plantea de eventuales ganadores y de posibles ganadores que tiene sentido analizarlos, entenderlos, aprender de ellos para obviamente considerarlos dentro de un portafolio de inversión. Entonces, Guillermo, pues me queda muy claro de esta conversación, pues definitivamente hay oportunidad para moverse a la acción. Yo creo que hay tres ideas claves en este podcast que tiene sentido recapitular, y pues una es que parece ser inminente y con muy alta probabilidad que en el 2023 tengamos una recesión en Estados Unidos. Esto pues va a traer, ya habíamos hablado, va a traer ciertas consecuencias y efectos no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, incluyendo países como Colombia, México y Latinoamérica. Entonces hay que estar preparados y la mejor forma de estar preparados ahí es tener la casa organizada, tener las finanzas claras y pues para eso puede haber una conversación futura que inclusive si les interesa podemos hablar al respecto de ideas que podemos tener ahí. No tiene sentido hacerle timing al mercado. Hacerle timing al mercado es esperar cuándo es el mejor momento para invertir, porque además los mejores días de la bolsa, que es cuando más se generan ganancias, pasan de un momento a otro, son inesperados. Entonces, si uno tiene una buena idea de inversión, pues hay que estar invertido ahí, tener paciencia, seguir estudiando para entender qué tan grande debe ser el tamaño y la exposición del patrimonio en esa idea de inversión. Entonces, nosotros vamos más en línea de tomar una decisión, invertir, esperar y tenerlo con paciencia, inclusive teniendo paciencia con la volatilidad. Y bueno, todo esto va encaminado a que hay que hacer una buena selección. Estamos en un proceso en donde el mundo necesita sistemas más productivos, donde el mundo necesita sacudirse del viejo paradigma de estar endeudados para crecer, a crear innovación y ser productivos para crecer. Y pues en esa selección, pues creemos que se le va a ganar mucho la diversificación, donde de paso van a haber grandes perdedores. Entonces, pues con esto nos quedamos. Es un momento para actuar, para estar preparados, para seguir aprendiendo. Este espacio lo creamos bueno, como un espacio para mostrar diferentes alternativas para que nuestros oyentes tengan otras perspectivas de las cuales puedan aprender. Nosotros aprendemos mucho también en todos estos procesos, en las conversaciones con los clientes. Entonces, pues nada, solamente nos queda a todos pues desearles un muy buen trabajo para el 2023 y pues que esto pueda crecer. Guillermo, no sé qué mensaje final tenga usted. Sí, un súper 2023 y tal vez pues si tienen un tiempo, les recomiendo un libro que me encanta. Es uno de mis libros favoritos que se llama El arte de aprender. Es escrito por un campeón de ajedrez y también un campeón de artes marciales. Entonces es muy interesante cómo el tránsito por la excelencia en estos dos artes, pues les creó unas heurísticas muy interesantes para aprender. Entonces vamos a compartir el título del libro y el autor en la descripción del podcast. Sí, ahí lo compartiremos para que puedan acceder a él porque claramente muchas de las claves que creemos nosotros que se necesitan para ser exitosos en esta próxima década es precisamente la capacidad de aprender, de experimentar, de probar, de entender, de fallar y reconstruir sobre esos fallos y esos aprendizajes para ser cada vez más fuertes y pues obviamente crecer mucho más. Pues bueno, no, este creo que es el último episodio antes de Navidad que van a escuchar, entonces pues les deseamos una muy feliz Navidad. Vamos a seguir grabando durante todo este periodo de vacaciones, entonces nos veremos la próxima semana o nos escucharemos más bien la próxima semana. Y pues bueno, para aquellos que de pronto no terminen de escucharnos el resto del año, pues les damos también un muy feliz año y continuaremos con todos nuestros episodios como es de costumbre cada semana con un tema nuevo asociado a las inversiones, asociado a filosofías de inversión y metodologías para montarnos en estas tendencias que se están dando a nivel mundial y que nos pueden hacer generar muy grandes retornos en la próxima década. Les damos muchas gracias a todos por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de LinkedIn, @ScaleInvest, contactarnos a través de scale.macrovoice.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio.
Un abrazo a todos. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.